Santiago ya se encuentra con nosotros. Vamos a estar en comunicación con el señor Pedro Ferrado, él es experto en gestión de riesgos y desastres. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Ferrada. Tenga usted buen día en primer lugar y un feliz 2024. Muy buenos días, José. Es un gusto estar con usted nuevamente. Me gustaría un poco ir analizando, ¿no? De acuerdo a la comisión que monitorea el fenómeno El Niño, se va a presentar un fenómeno moderado y luego se podrían registrar lluvias intensas en distintos puntos del país, ¿no? En estos momentos tenemos lluvias estacionales. Conversábamos hace unos días con el jefe de CNEPED, el ingeniero Miguel Yamasaki Koizumi. Nos explicaba que las lluvias que se están registrando en el norte del territorio nacional como en Sierra Central son estacionales, ¿no? La gran pregunta es, ya estamos viendo algunos primeros estragos, ¿no? ¿Estamos o no estamos lo suficientemente preparados? Bueno, en realidad la preparación en términos, pues tiene dos aspectos. Uno que supone que crear condiciones para reducir el impacto de las inundaciones o de los huaicos. Y la otra es la preparación de la población para poder evacuar y estar en condiciones de seguridad frente a los huaicos e inundaciones. En las condiciones para reducir el impacto de las inundaciones es muy limitada, no se ha avanzado lo suficiente, se han hecho algunas obras, pero varias de ellas están evidenciando fallas en su diseño y con la poca, el inicio de la temporada de lluvias se ha causado estragos y destrucción. Entonces, ese es un problema que tiene que verse y que en definitiva está asociado al tema de la calidad del gasto público. No se evidencia mecanismos que permitan posibiliten una supervisión adecuada del gasto y en particular en la ejecución de las obras de prevención. También las llamadas obras de preparación que tienen que ver con la limpieza de cauce. Ahí hay un tema que es muy crítico. Ya hace algunos años, si mal no me equivoco, en 2017, un trabajo de la Universidad de Piura denominado ¿Por qué se caen los puentes? Advierte que el mal manejo de las limpiezas de cauce pueden erosionar las bases de los puentes y generar su colapso. Y esto me da la impresión de que es un tema que se está manejando de manera muy débil. O sea, hay demasiados actores y no hay un mecanismo de control y supervisión y sobre todo una estrategia que implica el conjunto de la cuenca y no parcelas de la cuenca que digamos, manejadas de manera equivocada, simplemente causan erosión. Entonces son esos problemas que no han sido resueltos y que van a agravar las condiciones de las inundaciones. El segundo tema tiene que ver con la preparación de la población. Y ahí también la impresión que uno tiene es que no hay una estrategia clara orientada a movilizar a las poblaciones que se encuentran en situaciones de riesgo para que tomen algunas medidas como para evacuar, para estar en condiciones de protegerse en caso de que la crecida de río. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que deberíamos tener un sistema de alerta temprana en la cuenca por ejemplo, de los ríos y que nos permita rápidamente avisar a la gente para que evacúe en caso de que la crecida sea más de lo que pueda resistir el cauce río. En el caso de los huaicos igual, ¿no? Tenemos problemas, ahí los sistemas de alerta temprana, los pocos sistemas de alerta temprana que se han instalado no son suficientes porque no tienen en cuenta el tema
digamos, del suelo, el hecho de que el suelo se satura con lluvias de días anteriores, y lo que hay que hacer es un monitoreo del nivel de saturación del suelo para prevenir, para advertir sobre la posible ocurrencia de los huaicos. Esto no se está haciendo, salvo en la cuenca de Rímac, ¿no? Entonces hay varios aspectos ahí que tienen que verse, pero sobre todo creo que amerita la movilización de las poblaciones que se encuentran en situación, en condiciones de vulnerabilidad. El Ahora, tema del niño moderado o no moderado son pronósticos. Hay que acordarse que meses atrás se decía que iba a ser un niño fuerte, después se fue bajando hacia la expectativa moderado, etcétera, pero no podemos tener confianza plena en esos pronósticos. Son aproximaciones, pero la situación puede variar y no sabemos hacia dónde puede variar, ¿no? de acuerdo a toda esta descripción que nos ha hecho señor Ferrá, entonces estamos en una situación de vulnerabilidad. Los hermanos en el norte están en una situación de vulnerabilidad. Los hermanos en Sierra Central están en una situación de vulnerabilidad. Podemos decir que la zona este de Lima, Chosica, Chaclacayo, Matucana, Santa Eulalia, también está en situación de vulnerabilidad. Las quebradas en Lima provincias también pueden en cualquier momento activarse. ¿Esto es así? Así es. Las condiciones de vulnerabilidad se han generado no en la situación actual, o la situación actual es de vulnerabilidad, pero son condiciones que se generan a lo largo de los años y donde se interviene, digamos, no hay un mantenimiento adecuado de los cauces, se ocupa en parte de los cauces, invaden con viviendas, con edificaciones, y esto va generando mayores condiciones de vulnerabilidad. Todo esto, digamos, todos estos procesos tienen que ser trabajados no solamente en el momento previo a la emergencia, sino con anticipación. Por ejemplo, también podríamos señalar el caso de los puentes, ¿no? O sea, yo recuerdo en las dos gestiones anteriores, en el caso de Lima Metropolitana, se llegó a acordar de que era necesario evaluar los puentes del río Rímac todos los años, pero con la suficiente anticipación para poder ejecutar las obras de reforzamiento. No se puede evaluar los puentes en plena situación como la actual de crecida de río, entonces no tiene poco sentido y es demasiado tarde el pretender solucionar los problemas. O sea, algo se puede hacer, pero lo ideal es que este tema de evaluación y reforzamiento de puentes se haga, digamos, 4, 5, 6 meses antes, ¿no? Y esto recién se está haciendo. Entiendo que el ministro de Transportes ha ido al puente Guampaní, por ejemplo, y recién hacen la inspección cuando esto tendría que haberse supervisado y inspeccionado con varios meses de anticipación. Ahora, ¿hubo el tiempo suficiente para hacer todos estos trabajos de mitigación, todos estos trabajos preventivos ante lluvias extremas o ante un eventual niño? Ya, es muy difícil. Ya ahora el tema de mitigación y reducción de riesgo es poco posible por la crecida de los ríos. Lo que creo que hay que hacer es afrontar el tema de la preparación y respuesta, llegando a que la población actúe, y los sistemas de alerta temprana y de apoyo de los gobiernos locales a atención de las emergencias, ¿no? Estamos en un escenario donde lo que cabe es la defensa civil propiamente dicho, que es preparación y respuesta, pero ya en mitigación, reducción de riesgo, hay que esperar en buena parte a que termine el periodo de lluvias. Ahora, le comento sobre lo que está ocurriendo en Lima, por ejemplo. Ya hemos visto, usted acaba de mencionar, acabamos de ver que el ministro de
Transportes y Comunicaciones se ha constituido hasta la zona este, hasta Huampaní, ¿no? Para hacer una evaluación de probables riesgos en la zona, ¿no? ¿Esta es una respuesta tardía? A mi juicio, sí. Ese es el problema, que las evaluaciones de los puentes se deberían hacer 4, 5, 6 meses antes del inicio de las temporadas de lluvias. Y se debe tener en cuenta al hacer las evaluaciones de los puentes el tema de la limpieza de los cauces, o sea, que haya un adecuado manejo en la limpieza de los cauces, que no se fragmente, sin tener en cuenta el conjunto del funcionamiento de la cuenca o la microcuenca según el caso, ¿no? Y entonces esto de evaluar tardíamente, creo que van a tomar algunas medidas, pero idealmente, digamos, las medidas son limitadas en función de que ya estamos en plena crecida y pueden hacer algún reforzamiento, pero esto no garantiza de que el puente no se vaya a caer. Ahora, extrapolo esto al norte del país. El norte del país fue afectado a inicios del año 2023. Lluvias extremas, el niño costero. Desde ahí se empezó ya a anunciar medidas de emergencia, planes de contingencia, presupuestos, etcétera, etcétera. ¿Se ha hecho el mejor trabajo o usted como especialista en el tema considera que no se ha cumplido a cabalidad? Ya. Estamos, digamos, he podido observar cómo en varios lugares las cosas están hechas de manera parcial y ya están siendo afectadas, ¿no? El caso de Lambayeque, de alguna manera Tumbes, el Piura. Lo que hay que ver es que hasta donde yo puedo entender, las lluvias se concentran todavía en la parte alta de las cuencas de la costa peruana, pero nos falta ver si va a haber precipitaciones en la parte baja, como ocurrió el año 2017, ¿no? Entonces, esto puede cambiar un poco, agravar un poco la situación. O sea, por el momento, las lluvias se concentran en las cuencas altas y medias, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que tener en cuenta. Ahora, en términos ya de respuesta, ¿qué es lo que se tiene que hacer en estos momentos con aquellas poblaciones en el norte del país? Se lo menciono en Ayabaca, en Huancabamba o en la zona del Bajo Piura, que siempre está en riesgo, o en las zonas como en la zona este en Lima, Chosica, Chaclacayo, Ñaña. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ya trabajando con las poblaciones, de inmediato, ¿qué acciones se deberían tomar? Ya. Bueno, en el caso del Bajo Piura, ya la experiencia del 2017 y las anteriores llevan a tener en cuenta la necesidad de ubicar a la población en una zona segura. Entiendo que puede ser la misma zona que se utilizó en la última, en el año 2017, y entonces funciona el sistema de alerta. Por la ventaja en el caso del río Piura es que digamos la presión del río no es tan pronunciada y por lo tanto demora varias horas en llegar la crecida a la parte baja. Entonces hay tiempo suficiente para dar la alerta y evacuar a la población. Esta situación no es la misma en la cuenca del río, donde la crecida es más repentina y más rápido y no hay suficiente tiempo para evacuar la población, salvo que el gobierno tenga o la municipalidad tenga un sistema de alerta y apenas el río alcance un determinado caudal crítico, se proceda a evacuar a las poblaciones de mayores condiciones de vulnerabilidad. Pero este es un tema complicado porque previo a todo este proceso se debió evaluar, incluso en algunas zonas se ha hecho el caso de Chosica, por ejemplo, recuerdo, y en parte se ha, digamos, evaluado, se ha identificado la población, se tiene listado de la población que podría ser afectada, y por lo tanto sobre la base de esa información se puede proceder a evacuar
temporalmente a dicha población, pero esto no ocurre en todo la cuenca Rímac y en buena parte, en caso de inundación, no se va a saber a quién evacuar, ¿no? Porque no se conoce toda la realidad de la cuenca. Entonces hay problemas a ese nivel. La otra zona que me parece preocupante es Arequipa, ¿no? Bueno, podemos señalar Ica también es una zona donde hay antecedentes de inundaciones muy fuertes. Yo recuerdo el año 2018, perdón, en 1998 se planteaba de que el Niño iba a ser como el del 1983, iba a afectar hasta Lima, hasta la cuenca Rímac. Pero ¿qué ocurrió? La peor inundación se dio en el río Ica y afectó la ciudad. Pero las otras zonas que están de alguna manera, me parece críticas y creo que hay que prestar una atención especial, tiene que ver con aquellas poblaciones de reciente ocupación, o sea que recién se han instalado en determinadas zonas. Estoy recordando, hace algunos meses pude visitar el Pedregal en Arequipa, ¿no? El Pedregal en Arequipa es la segunda ciudad después de Arequipa, o sea, después de Arequipa la ciudad más grande es el Pedregal, pero se llama Pedregal porque hay una acumulación inmensa de rocas y viven miles de familias y han tenido, digamos, un crecimiento impresionante, pero no tienen antecedentes ni estudios sobre riesgo de inundaciones. Cuando visitamos Pedregal, pude constatar de que la municipalidad había hecho una inversión importante para un sistema de agua y saneamiento, o sea, tiene recursos para, digamos, abastecer, brindar los servicios, porque tiene recursos buenos por las actividades económicas que tienen que ver con la pequeña minería, con la agricultura, etcétera, pero el tema de gestión de riesgo no lo tenían en agenda porque no tienen antecedentes. Hace 10 años no existía prácticamente Pedregal, y ahora que existe, está la única evidencia es que hay una acumulación de rocas. Entonces se tiene que hacer los estudios y se tiene que tener un plan de evacuación, porque si se activa la zona de Pedregal, el impacto va a ser tremendo por el nivel de concentración de población que hay. Y después hay otros casos similares donde las nuevas ocupaciones de terrenos se han hecho en parte en las zonas de quebradas o zonas inundables y no hay medidas, ahí hay un error de manejo del sistema de gestión de riesgo y es que las municipalidades y el gobierno en general no suele intervenir donde hay ocupación informal de familias, ¿no? de ocupación del suelo. Entonces no interviene salvo para evacuar y generalmente no se hace. Entonces lo que se tiene es, se prepara, se responde en las zonas formalmente existentes, pero las zonas informales se dejan de lado, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia que tuvimos en la cuenca Rímac, sobre todo en Chochica, Chaclacayo Claro. y también en el Alto Piura, muestra que es más fácil hacer algunas mejoras o modificaciones en poblaciones reciente a ocupación, porque todavía no se han consolidado, no han construido sus viviendas totalmente. Entonces, con cierta orientación se puede por lo menos evitar que estén en las zonas más inundables, más vulnerables, ¿no? Pero eso supone cambio de actitud de la municipalidad y del gobierno, en donde se permita y se actúe para orientar, aunque sea de manera parcial, a estas poblaciones de reciente ocupación. Entonces ese es un tema que me parece bastante crítico y lamentablemente hemos discutido bastante sobre esto con las instituciones gubernamentales, porque la ley, según dicen, nos hace imposible
no les permite intervenir, ¿no? Muy bien, don Pedro Ferrada, experto en temas de gestión de riesgo y desastre. Como siempre ha sido un gusto conversar con usted y le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, un gusto. Muy amable, gracias. Conversamos con el señor Pedro Ferrada, especialista en temas de gestión de riesgos y desastres.